Solemos siempre leer y estudiar el caso de la conversión del apóstol Pablo desde la perspectiva de sus narraciones, su vida pasada como fariseo y perseguidor, su experiencia sobrenatural y encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco para salvación, su su restauración de la vista y bautismo por parte del hermano Ananías y sus inicios como predicador, misionero y apóstol. O sea, siempre solemos estudiar o leer el caso del apóstol Pablo desde la perspectiva de la narración y del mismo testimonio del apóstol Pablo. Ahora, hagamos un ejercicio muy breve de cómo esto se ve, pero desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo se ve la historia de Pablo, pero desde el punto de vista de Dios? Esto es lícito y posible hasta donde la misma revelación divina nos permite estudiarlo. Y tendrá una gran utilidad para que aterricemos en nuestro texto de hoy. Dios, desde antes de la fundación del mundo, amó y escogió al apóstol Pablo para salvación. Porque él entra dentro de ese grupo que vemos en Efesios 1:4, cuando dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí estaba el apóstol Pablo. Pero adicional a esto, en el caso particular de Pablo, Dios, por medio de su Hijo, que fue dado por cabeza a la iglesia, lo apartó para servirle como apóstol. En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 1, leemos, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Él fue llamado a salvación, pero fue llamado también al apostolado. Y el apóstol Pablo era muy consciente de esta realidad. Por eso él escribe lo siguiente, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿a qué? Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. O sea, Pablo era consciente de que Dios lo había escogido específicamente para el apostolado. Y aquí es donde viene la parte más neurálgica del asunto. Aquí es donde viene una parte bien interesante, hermanos, que debemos tener en cuenta. Desde la perspectiva humana de Pablo, todo esto podía llegar a verse como un sinnúmero de persecuciones, dolores, sufrimientos, situaciones tremendas, pero desde la perspectiva de Dios ya tenía un claro y definido propósito. Desde la perspectiva de Pablo, él veía era la realidad providencial de los problemas y situaciones, pero desde el punto de vista de Dios, el propósito está claro. Cuando Ananías, en Hechos 9, se muestra renuente a ir al encuentro de Pablo para restaurarle la vista a causa de la fama de Pablo entre los hermanos como perseguidor, el Señor Jesús le contesta lo siguiente a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hay un propósito, había un propósito de parte de Dios. Pablo iba a llevar el testimonio de Cristo delante de reyes. Ahora, ¿cómo llegó allá? Pues es lo que hemos estado estudiando. Es lo que hemos estado viendo. Pero todo parte, hermanos, de un propósito claro de Dios. Y el texto finaliza diciendo lo siguiente, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Bueno, ¿y cuánto le es necesario padecer por el nombre? Es lo que hemos estado estudiando. En nuestro texto de hoy veremos cómo este propósito de que Pablo iba a testificar delante de reyes, cómo este propósito, según el santísimo y sapientísimo consejo de la voluntad de Dios, se sigue cumpliendo. Ya que Pablo es presentado
en nuestro texto, por primera vez, ante un representante directo del Imperio Romano, Antonio Félix. Es la primera vez que Pablo comparece frente a un gobernante romano. Así que seguimos bajo nuestro gran tema de testificando en medio de la persecución. Y vamos a ver nuestro primer punto entonces, hermanos, y es una nueva persecución al testimonio. Una nueva persecución al testimonio. Eso lo vemos en nuestro capítulo 24, versículos 1 al 9. Una nueva persecución al testimonio. En segundo lugar, veremos una nueva defensa al testimonio. Eso lo vemos en los versos 10 al 21. Y finalmente, en tercer lugar, veremos el testimonio continúa avanzando en los versículos 22 al 26. Así que iniciemos, hermanos. En primer lugar, una nueva persecución al testimonio. Hechos capítulo 24, versículos 1 al 9. Recordemos que nuestra enseñanza anterior finalizó con Pablo siendo sacado de Jerusalén bajo una fuerte custodia por mano de Dios a través de los militares romanos de Claudio Lisias. 200 soldados de a pie, 70 jinetes, 200 lanceros, fueron los que llevaron a Pablo a Cesarea para ser presentado ante el gobernador Antonio Félix. En versículo 1 de nuestro texto vemos cómo 5 días después se presentan ante Félix el sumo sacerdote Ananías, algunos ancianos del concilio de los judíos, junto con un orador llamado Tértulo, para insistir y volver a atacar, procurando la muerte del apóstol Pablo, y de esa manera evitar que se siguiera testificando acerca del nombre de Jesús. Recordemos, hermanos, que esto no era en cierto sentido algo personal contra el apóstol Pablo. Esto era sobre Cristo. Esto era sobre el evangelio del Señor Jesús. Recordemos, hermanos, que anteriormente con Pedro y Juan también lo habían intentado. Los habían llamado y les habían intimado que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No importaba si enseñaban otra cosa, lo que importaba era que no enseñaran en el nombre de Jesús. El problema era con el evangelio. La rapidez con la que se presentaron los líderes judíos, porque 5 días para armar un caso que generalmente demoraba meses, y ellos se presentaron en 5 días. Se armaron todo. Ustedes recordarán el juicio del Señor Jesucristo, que cómo todo se armó en un momento. Hermano, ¿qué nos muestra esto? Esto nos muestra la realidad de la diligencia de los enemigos del evangelio, de el celo y la ferocidad que los enemigos del evangelio tienen por apagar la luz del testimonio de Jesucristo. Hermanos, esto es diligente, es rápido y es constante. Hablando acerca de los pecadores, en Proverbios, por ejemplo, se nos dice que sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Eso es característico, hermanos, del enemigo de Dios, de los enemigos del evangelio, de los pecadores, del impío. Ellos corren hacia el mal. Es rápido. La diligencia de los pecadores en atacar el evangelio de Cristo no solo la vemos en este texto en la rapidez de la gestión, 5 días, sino también en que consiguieron los recursos necesarios para poder levantar el caso contra el apóstol Pablo. En este caso, llevaron a un orador llamado Tértulo. Tértulo era como una especie de abogado, ¿sí?, versado en la retórica y en la ley romana. Notemos cómo en versos de 2 al 4, Tértulo inicia su discurso usando palabras halagadoras y lisonjeras. ¿Sí? ¿Te lo nota? Como hay una palabra, ¿no? No la voy a usar acá porque es una palabra muy tremenda. Esas personas que adulan, ¿sí?, excesivamente a otro. Así llega Tértulo delante de Antonio Félix, hablando acerca del supuesto buen gobierno de Antonio Félix. ¿Para ganar qué? Para ganar su favor. Para eso lo hace. Porque el asunto, hermanos,
es que Antonio Félix, como gobernador de Judea, era ampliamente conocido por su salvajismo y codicia. Él se había hecho rico en ese cargo. Y eso lo veremos más adelante, que intenta también con el apóstol Pablo obtener favor económico. Mire, y los líderes judíos sabían esto. Durante el gobierno de Antonio Félix, el descontento judío en general había aumentado sobremanera. Y de hecho él solo había obtenido ese puesto debido a sus conexiones con Roma. Entonces, todo esto eran halagos mentirosos. Ellos sabían que era un mal gobernante. El punto es que aunque Tértulo era muy elocuente y era versado en la retórica, no tenía un caso sustancial que defender. Él podía ser muy elocuente, podía tener mucha retórica, pero no tenía nada que defender. ¿Sí? En los versos 5 al 8, él acusa al apóstol Pablo con mentiras de sedición, de encabezar una secta subversiva y de quebrantar la ley judía de pureza ritual en el templo. Esas son básicamente las tres acusaciones que Tértulo realiza en contra del apóstol Pablo. Y no solo los líderes religiosos y el sumo sacerdote, hermano, apoyaba eso, sino que dice el verso 9 que los judíos presentes también asentían a las acusaciones mentirosas. Hermanos, estos judíos, con sus mentiras, eran exactamente iguales que aquellos a los que el Señor Jesucristo acusa en el Evangelio de Juan, en capítulo 8, verso 44. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Notemos la acusación que el Señor Jesucristo hace a los judíos, a los hijos del reino, a los hijos de Abraham. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos decían que eran hijos de Abraham, pero el Señor Jesucristo le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían y me amarían, porque yo de Dios he salido. Pero ¿qué les dice? Ustedes no son hijos de Abraham. Esto es bien interesante porque ya aquí estamos hablando en términos de la inauguración del nuevo pacto. Estamos hablando ya de la venida del reino. En el reino no son los hijos de Abraham los que son según la carne. El Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Al igual que estos judíos que estaban acusando a Pablo. La misma acusación caería sobre ellos. Y aprovechemos aquí, hermanos, para afirmar lo siguiente. El Hijo de Dios, el creyente, debe mortificar el pecado de la mentira. La mentira es un pecado que Dios aborrece. Desde la crucifixión del Señor hasta estos ataques del Evangelio, ¿qué es lo que vemos? Mentira, injuria y calumnia. Estas fueron las armas preferidas por los enemigos del Evangelio y fueron un arma más mortífera que la espada misma. Pero nosotros, hermanos, no hemos aprendido así a Cristo. Cuidado, hermanos, con mentir a nuestro prójimo. Cuidado, hermanos, con los juicios hipócritas. Cuidado, hermanos, con la murmuración sin pruebas. Cuidado, hermanos, con las medias verdades. Hermanos, si Dios destruirá a los que hablan mentira, dice en el libro de los Salmos, ¿un hijo de Dios va a vivir practicando este pecado? Por supuesto que no. Debemos amar la verdad en lo íntimo, como Dios lo hace. Porque así como Dios es luz, Satanás es padre de mentira. Y el que practica el pecado de la mentira es hijo de su padre el diablo. Hermanos, los ataques al Evangelio son permanentes, son diligentes, son decididos. Es como el albañil que da golpes y golpes a una pared esperando debilitarla hasta que se caiga.
¿sí? Es atacarla de múltiples y de muchas maneras. Y esa es la realidad, hermanos. Cuando Israel edificaba el segundo templo, los enemigos del pueblo recurrieron a la intimidación, el soborno y la calumnia. Siempre es lo mismo, hermanos. Y lo hicieron hasta que hicieron parar la obra. La obra se paró por la calumnia y la mentira. Era lo mismo que estaban intentando hacer aquí. Parar la obra del Señor. Parar el avance del reino de Dios. Parar la proclamación del testimonio de Jesucristo. Esa era la idea. Ahora, en la reconstrucción del segundo templo, el Señor en su gracia envió al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Y por la palabra profética se restableció la obra. De la misma manera, los embates vendrán contra la iglesia como un todo, pero también contra los mensajeros de forma individual. La iglesia será atacada y nosotros como pueblo, de forma personal e individual, también seremos atacados. Seremos atacados, seremos frenados, pero no debemos retroceder. Nada de eso debe hacernos parar, porque no podemos callar de lo que hemos sido partícipes, de la responsabilidad que se nos ha dado de testificar del Evangelio del Señor. Debemos defender el Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, una nueva defensa del testimonio, que esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo a la luz de estas acusaciones y de estos ataques? Versículos 10 al 21. Pues defender. Pero defenderse él, se defendió a sí mismo, se ofendió porque era su persona la que estaba siendo mancillada. No, él defendió el nombre de Cristo. Aquí lo que importaba era la proclamación del nombre del Señor Jesús. Ahora, notemos el contraste, hermanos, de la parafernalia lisonjera de Tértulo con la sencillez del inicio de la defensa de Pablo en el verso 10. O sea, ¿cómo inició su caso Tértulo y cómo inició Pablo? Tértulo inició con lisonja, con adulaciones varias, y Pablo no inicia así. O sea, todo lo que se tiene que armar para la mentira, hermano, la mentira es difícil. La mentira es difícil y la verdad fácil. Usted para mentir, usted tiene que hacer maroma, hermano. Entonces una mentira lleva a la otra y tiene que armar cosas y esto y lo otro. La mentira es difícil. En Proverbios capítulo 13, verso 15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Usted quiere mentir? Hay personas que le meten tanta inteligencia, hermanos, a la mentira, cuando lo más fácil es la verdad. Hermano, la mentira debe ser combatida con la verdad. Jesucristo dijo que la bienaventuranza de los hijos del reino está en que sus enemigos dicen toda clase de mal contra ellos, mintiendo. Ahora, la mentira no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con los hijos del reino, no tiene nada que ver con el evangelio, hermano. Es un pecado abominable, un pecado que acarrea condenación eterna. Ahora, en versos 11 al 13, Pablo desmiente la acusación de sedición, afirmando que no disputó con nadie, que no amotinó a la multitud, como por ejemplo el falso Mesías egipcio con el que lo habían confundido. Ustedes recordarán que el tribuno Lisias dijo, tú eres el egipcio, ¿verdad? No, Pablo se defiende de eso. Pero hay algo de lo que Pablo sí se declara culpable. Hay algo de lo que Pablo sí se declara culpable. En el verso 14, y lo confiesa. ¿De qué se declara culpable? De servir a Dios, creyendo en todas las cosas escritas en la ley y los profetas, y de tener una firme esperanza en la resurrección de los muertos. De esto sí soy culpable. De hacer lo que ellos llaman herejía. De eso soy culpable. Hermano, Pablo no niega ni elimina la revelación de Dios del Antiguo Testamento. Antes afirma que la cree con firmeza. Dice, yo creo todo lo que dijeron la ley y los profetas. La ley y los profetas es una metonimia, es una forma de llamar al Antiguo Testamento. Pablo no se estaba inventando una nueva religión como pensaban
los judíos, sino que estaba predicando al mismo Cristo anunciado por la ley y los profetas y que los judíos habían tergiversado para rechazar a su Mesías. Esto no es nuevo, ya esto estaba anunciado. Hermanos, la religión cristiana bíblica no rechaza la revelación divina, como el dispensacionalista que dice, no, la ley ya eso no importa, eso es pura ley. Ahora es la gracia, el Nuevo Testamento. No, Pablo no dijo eso, ni el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, en el contexto del Sermón del Monte, que es para los discípulos, en Mateo 5, verso 17, el Señor dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, que eran las letras más pequeñas del alfabeto griego, pasarán hasta que todo se haya cumplido. Cristo no vino para abrogar, sino para cumplir. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas son palabra inspirada y autoritativa de Dios. En el Catecismo Bautista hay una pregunta que dice: ¿cuál es la palabra de Dios? La palabra escrita en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la palabra de Dios. Eso lo puede enseñar uno a los niños. Señor Jesucristo dijo claramente que no había venido a abrogar, sino a cumplir. Ahora, muchos malinterpretan este pasaje pensando que Cristo está afirmando la perpetuidad de las ordenanzas ceremoniales o de las leyes civiles judías. Pero eso no es lo que el Señor está diciendo aquí. Lo que el Señor está diciendo es que la ley y los profetas apuntaban a Él y que todo el cumplimiento de estas cosas estaba en su persona y su obra. Hermanos, el corazón de las Escrituras, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento, es la obra redentora de Dios y su gracia en la persona de Cristo, a quien envió para salvar a su pueblo de sus pecados. Usted va al Antiguo Testamento y ahí está el Evangelio, en promesa. Usted va al Nuevo, pues ya está el Evangelio, en su cumplimiento. De hecho, más adelante vamos a ver este texto en Hechos 26, en otra defensa que hace el apóstol Pablo, en Hechos 26, verso 22, nótese lo que dice el apóstol Pablo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Y cuáles eran esas cosas que estaban en la ley y los profetas? Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Sí lo notan? Yo no estoy negando, dijo Pablo en su defensa, la ley y los profetas, que era una acusación de los judíos. Yo no estoy negando eso. Yo estoy predicando lo que ellos predicaron, lo que ellos anunciaron. Eso es lo que yo estoy haciendo. Bueno, podemos aprender que no debemos rechazar nada de las Escrituras, porque todas ellas son la palabra autoritativa de Dios. Creemos en el testimonio que Dios nos envió por medio de la ley y los profetas y que está recogido en el Antiguo Testamento, y creemos en el testimonio que nos envió por el Hijo que predicaron los apóstoles y que hoy encontramos en el Nuevo Testamento. Creemos todo lo que es la revelación de Dios. Y Pablo enfatiza fuertemente en su esperanza de la resurrección de los muertos. En verso 15 de nuestro capítulo, el apóstol Pablo dice que esa es su esperanza. Hermanos, y esta verdad de la resurrección es ampliamente enseñada por las Escrituras. Por tema de tiempo, solamente vamos a leer Juan capítulo 5, verso 28. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Juan capítulo 5, verso 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es una realidad bíblica, hermanos. La resurrección de los muertos. Ahora, la esperanza de Pablo era evidentemente en que él resucitaría para vida. Mi querido amigo, si tú no te has arrepentido de tus pecados y estás practicando la mentira, el chisme, el adulterio, la fornicación, la blasfemia, la ira y todas las demás cosas que Dios aborrece, vas a estar en ese juicio, porque vas a resucitar, pero vas a resucitar para condenación. Y no hay manera de escapar de ese juicio. Todos los hombres compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué debes hacer entonces? Lo que dice ahí en Juan 5, en verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué dice el Señor? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo puedes resucitar para vida? ¿Cómo puedes obtener el perdón de tus pecados? ¿Cómo puedes obtener la vida eterna? ¿Cómo puedes obtener las bendiciones que Dios promete para los suyos? Por la fe en Jesucristo, creyendo en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor y serás salvo. Ahora, lo interesante es que Pablo nos muestra, ya para el creyente, cuál debe ser la implicación de esta verdad o de esta esperanza de la resurrección. En el verso 16 Pablo dice, por esto, nótese la conexión, o sea, porque tengo esperanza en la resurrección de los muertos, por esto procuro tener siempre una conciencia limpia y sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bueno, la escatología, que le llaman en teología, la doctrina del juicio final, de la resurrección de los muertos, ¿a qué debe llevarnos? A la santidad práctica, a tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Bueno, porque muchas veces hay hermanos incluso que temen la venida de Cristo y no la ven con gozo. Y hay creyentes que puede pasarles esto, como que sí, yo quiero que venga el Señor, pero de pronto todavía no porque estoy muy sucio. O sea, está ese pensamiento subyacente allí en la mente de que, y si el Señor viniese ya mismo y me encuentra así como estoy, ¿no? Hay muchos pensamientos equivocados en esto, pero de todas maneras el asunto es, en primer lugar, que no somos salvados por nuestras obras, eso es lo primero que debemos entender, pero de todas formas, aquí la aplicación práctica es que tenemos que andar rectamente, hermanos. No hay un mejor antídoto para esas dudas, para esas inseguridades, que la integridad, que andar con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Y esto es importante, hermanos, porque Pablo dice, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No es posible tener solo una buena conciencia ante Dios mientras ofendemos y pecamos contra los hombres. Porque algunos tienen ese tipo de pensamiento, no, yo con Dios estoy bien, pero entonces no practico la justicia y la santidad para con mi prójimo. El amor a Dios lleva a amar a nuestro prójimo. ¿Ustedes recuerdan cuál es el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma, cuerpo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios y los hombres. No, yo tengo una conciencia limpia delante de Dios, no, pero estoy peleado con mi hermano. Eso no es tener una conciencia limpia. No, es que yo con Dios, yo estoy orando, estoy leyendo, pero trato mal a mi hermano. Eso no es tener una conciencia limpia. Pablo continúa su defensa desmontando los argumentos del acusador en versos 17 y 21 al 21, dejando en claro que no existía ninguna prueba para condenarle. Dice, no tienen pruebas. No tienen pruebas. Ahora, una vez evaluado el asunto, en verso 22 se nos dice que Félix conocía bien este camino del cristianismo, de que él estaba bien enterado, bien informado de este camino. ¿Y por qué estaba bien informado?
porque su esposa, Drusila, era judía. Entonces, Félix decide postergar la decisión. Ahora, en verso 23, hermanos, Félix hace algo que resulta clave para el propósito divino. Uno de esos pequeños detalles, hermanos, que hace que nos maravillemos de la sabiduría de nuestro Dios. Uno ve lo que Dios va haciendo y a veces hay pequeños detalles y uno dice, bueno, uno no le ve importancia y después se da cuenta y dice, si no hubiese pasado esto, no hubiese pasado esta otra cosa. ¿Sí? Félix le da cierta libertad a Pablo, dice el verso 23. Y esa libertad que le da termina en que su testimonio sobre Cristo pueda seguir avanzando. O sea, Félix no metió a Pablo en una mazmorra ya oculta, sino que le dio libertad incluso para que lo pudiesen visitar y ministrar. O sea, que Pablo tenía libertad para testificar el evangelio. Eso vino de Dios, hermano. Eso fue por el propósito divino. El testimonio tenía que seguir avanzando. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El testimonio continúa avanzando en los versos 22 al 26. Hermanos, en verso 24, Dios le da la oportunidad a Pablo, de predicarle el evangelio directamente a Félix y a su esposa Drusila. Directamente. Y aquí vemos varias cosas importantes que debemos tener en cuenta sobre la predicación del evangelio. Pero antes de verlas, hay algunos asuntos contextuales que nos ayudarán a entender lo que ocurrió. En primer lugar, hablemos de Drusila. Drusila, esposa de Félix, era una judía de alta alcurnia. Drusila era nieta de Herodes el Grande, el responsable de la matanza de los bebés para asesinar al Mesías. O sea, Herodes el Grande era el abuelo de Drusila. ¿Y quién era su papá? Herodes Agripa I, el que asesinó a Jacobo, hermano de Juan, y metió preso a Pedro. Es el mismo Herodes que murió por juicio divino en su soberbia y orgullo. ¿Ustedes recuerdan? Voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, y muere comido por gusanos, murió de una enfermedad luego de una larga agonía. ¿Cuál es el punto? Drusila abandonó a su esposo, un rey sirio llamado Asiso de Emesa, para casarse con Antonio Félix. Es decir, que ese matrimonio era pecaminoso y adúltero. Ese matrimonio entre Drusila y Antonio Félix era en adulterio, porque ella abandonó a su esposo, ¿sí? Y esto, ella como judía, lo conocía muy bien. El Señor Jesucristo en Mateo 5, verso 31, dijo lo siguiente: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea que ellos estaban en adulterio. Era un matrimonio pecaminoso. Vemos entonces que Pablo, al predicarles el evangelio, no les trae un agua de azúcar. Hermanos, Pablo no les dice que Cristo tiene un plan maravilloso para ellos. Pablo no les dice que Dios los ama, que ellos son hijos del rey, que Dios los quiere prosperar. ¿Cómo lo hubiera predicado un predicador moderno a Félix y a Drusila? Un predicador de hoy, ¿cómo lo hubiera predicado? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere que ustedes sean prósperos, Dios va a traer lo mejor para ustedes. Pero Pablo no hace eso. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Hace uso correcto de la ley para mostrarles el remedio por la fe en Jesucristo. O sea, Pablo usa la ley para confrontarlos.
Pablo les habla acerca de la justicia, haciendo referencia en general a la ley de Dios que todos los hombres han quebrantado, los mandamientos del Señor, que el ser humano no ha obedecido. Luego les habla de uno de los pecados particulares que ellos estaban practicando. En nuestras Biblias nosotros vemos la palabra dominio propio. Esa palabra dominio propio es una palabra griega que se traduce como templanza o continencia y tiene una connotación de pecados sexuales. Es la misma palabra que se usa en 1 Corintios 1:7, pero si no tienen don de continencia, esa es la misma palabra que Pablo usa aquí para hablarles de dominio propio. Cásense. Y finalmente, Pablo les habla de la consecuencia de esos pecados, y es que estaban expuestos al juicio venidero. Pablo les habla de la justicia, Pablo les habla del dominio propio, Pablo les habla del juicio venidero. Cosas de las que ya no se habla en la predicación del Evangelio hoy. Se le predica el Evangelio a los hombres y no se les muestra la realidad del pecado, no se les muestra la realidad de las ofensas que cometen contra Dios, no se les muestra la realidad del juicio venidero. Hermanos, Pablo está partiendo de este uso correcto de la ley y dice que les predicó la fe en Jesucristo. ¿Qué les predicó Pablo? Que sus ojos podían ser abiertos, que su lepra espiritual podía ser quitada, que podían pasar de las tinieblas a la luz, que podían pasar de la potestad de Satanás a Dios, si recibían por la fe en Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección, para obtener perdón de pecados y herencia en los santificados. Pero ¿qué dice el verso 25? Que al escuchar esto, al calcular el costo, al amar más las tinieblas que la luz, Félix se espantó y le dijo, como le dicen a las personas después de una entrevista de trabajo en la que no los escogieron: te estaré llamando. Te estaré llamando. Además de eso, dice en verso 26, que tal fue su dureza que no solo no creyó al Evangelio, sino que intentó sacar provecho económico de la situación de Pablo, desechando por completo la justicia. Tampoco hay evidencia de que su esposa se hubiese convertido. Hermanos, al igual que Félix, muchos hoy escuchan el Evangelio, incluso aquí, cada domingo en la iglesia. Pero al considerar lo que implica obedecer a Cristo, dejar su pecado, comprometerse con su pueblo, prefieren seguir en condenación. No quieren saber nada de pérdidas, de llevar cruces, ni de entrar por puertas angostas. Ellos aman el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y simplemente quieren mantener una piedad externa que les permita tener un buen testimonio entre los hombres, que por lo menos no hablen mucho de ellos, pero no quieren arrepentirse y obedecer a Dios. En versículo 27 dice que Félix dimitió sin hacer justicia a Pablo. Antes prefirió la alabanza de los hombres y congraciarse con los judíos. Para agradar a los hombres, para agradar a los judíos, lo dejó preso. Hermanos, un triste caso de un pecador a quien le fue predicada la verdad directamente por un apóstol de Jesucristo, pero que amó más su pecado y su rebelión contra Dios. Hermanos, en el día del juicio, Antonio Félix y todos los demás enemigos del Evangelio y todos los demás que no se arrepientan y crean en Jesucristo, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Empujarán hasta el fondo
la copa de la ira fermentada que Dios está empuñando. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero aquellos que creen en el Evangelio, aquellos que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, que por la gracia de Dios sus pecados han sido perdonados, escucharán aquellas dulces palabras: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y todo esto por la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo no titubeó en predicar y testificar fielmente ante una autoridad tan importante. Debemos seguir haciendo lo mismo nosotros, con valentía para la gloria de Dios. Unas aplicaciones, hermanos. En primer lugar, debemos ser diligentes en la obra del Señor, ya que el reino de las tinieblas no descansa. Hermanos, no tenemos ni la mitad de la diligencia que tienen los enemigos del Evangelio en su trabajo. Debemos despertar y entender que estamos en tiempos peligrosos y que todo lo que podamos hacer para el avance del reino de Dios, debemos ser diligentes, hermanos. Debemos ser diligentes en las cosas del Señor, en el servicio a la iglesia. Debemos ser diligentes en proclamar el Evangelio, hermano. En segundo lugar, no debemos imitar los pecados y métodos de los enemigos del Evangelio. Así como ellos usan la calumnia, la mentira y todas estas cosas, nosotros no debemos ser como ellos. En tercer lugar, la justicia y el dominio propio son marcas de los verdaderos creyentes. La justicia y el dominio propio son marcas de los verdaderos creyentes. De hecho, esa palabra que es usada por Pablo en su predicación a Félix, hablándole del dominio propio, esa palabra está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24. En Gálatas capítulo 5, esa palabra, dominio propio, aparece como un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Esa palabra templanza que aparece en Reina Valera 60, en las Américas aparece dominio propio. Es la misma palabra. El dominio propio, hermanos, es una marca de los verdaderos creyentes. Por eso Pablo la usa en el contexto del Evangelio de Cristo. Así que no podemos vivir honrando y glorificando a Dios si no tenemos dominio propio, hermanos. Es un fruto del Espíritu. Si estamos viviendo sin dominio propio, es porque no nos estamos aplicando a los medios de gracia y no estamos buscando al Señor debidamente. Pero vivir así, hermano, no honra ni glorifica al Señor, porque el dominio propio hace espantar a los impíos. Cuando les habla de que hay que vivir así, ellos, no, eso no se puede. Entonces nosotros, los hijos de Dios, vamos a vivir así también, espantándonos del hecho de que tenemos que vivir en dominio propio. Que debemos vivir mortificando los malos deseos, mortificando los apetitos carnales que no honran ni glorifican a Dios. Hermano, notemos cómo dice el texto. Dice, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús, ¿sí ve que es una marca del creyente? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debemos crecer cultivando el dominio propio. Una última aplicación es que debemos ser fieles en la predicación del Evangelio independientemente de a quién sea. Mira, hay predicadores del Evangelio que se vuelven una gelatina, se diluyen cuando tienen que predicarle a alguien importante. Hay iglesias donde se tiene temor de exhortar a los miembros más pudientes. Bueno, el Evangelio hay que predicarlo. La palabra de Dios debe ser obedecida, sea quien sea. Si usted tuviese que predicar, por ejemplo, a un presidente
de la República, si usted tuviese que predicar a alguien muy importante, ¿de qué le hablaría? ¿Qué le diría? ¿Qué debemos decirle? Lo mismo. Lo mismo. Hay un evangelio, no que haya otro. Sea quien sea, hermanos, nuestro llamado es a ser fieles. Esto pasa incluso en familias. Hay familias donde los unos no se atreven a decirle a otros lo mal que hacen, porque esos otros tienen dinero y son los que invitan y son los que sacan y son los que hacen, entonces no se les dice. Pero si nosotros somos embajadores del reino de Cristo, nosotros tenemos que predicarle el evangelio a toda criatura de manera fiel. Pablo aquí lo hizo. Cualquier otro hubiese dicho, este es el gobernador romano, este me puede sacar, este tengo que adularlo, este tengo que hacerle suavecito. No, Pablo le habla de la justicia, del dominio propio, del juicio, de la esencia del evangelio. No lo cambia. Entonces nosotros debemos ser fieles en predicar el evangelio a todos por igual. Estoy hablando de la esencia, no estoy hablando de otro tipo de cosas. Pablo a los atenienses les predicó de una manera y a los judíos de otra, porque los judíos conocían del pacto. Eso es otra cosa, pero en última instancia, el juicio, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, o sea, toda la esencia tiene que permanecer siempre. Así que, bueno, hermanos, que sea el Señor ayudándonos a obedecer su palabra y a tenerla en alta estima con gozo en nuestros corazones.